Muy bien, ilustres, sean bienvenidos a a esta tertulia, a esta tercera sesión. Me da mucho gusto que me puedan acompañar. Ya viene ya por ahí en camino el preproyecto. Ya les expliqué cómo deben de ir trabajando el preproyecto y también el proyecto final. Recuerden que a lo largo del punto de vista educativo ha existido también escuelas del pensamiento. Esas escuelas del pensamiento le dan cierta certeza a lo que tratamos de hacer en términos de pedagogía. Por ahí vi que trataron, por ejemplo, de la zona de desarrollo próximo del propio, lo que comentaba en su momento el propio Piaget y el propio, bueno, Pavlov con el conductismo y Habló, el sí. propio, el pensamiento y el lenguaje del propio Lev Vygotsky, ¿no? Que muere en 1935 precisamente de tuberculosis en Rusia, publica precisamente ese libro, Persona y Acción, curiosamente en 1935, ya después de que había muerto, y ese libro precisamente hablaba del punto de vista social para el propio Vygotsky. El sujeto primero eh, hace el aspecto social y luego interioriza las ideas. El propio Vygotsky fue precisamente uno de los iniciadores de lo que se va a llamar zona de desarrollo próximo. Claro que el propio Vygotsky conoció un poco al suizo, al epistemólogo llamado Jean Piaget. Recuerden que Piaget hablaba de los estados por el cual de forma vertical se va adquiriendo ciertos conocimientos, ¿no? La parte de los niños. Por ahí tiene el texto que se llama Psicología del Niño. Piaget fue el fundador de lo que se va a llamar el constructivismo. Ese tipo de teoría, dentro de la mediación pedagógica, podemos decir que la escuela, ¿cuál es el propósito de la escuela? Precisamente ayudar a que el alumno pueda construir por sí mismo su aprendizaje. Recuerden que el constructivismo dice la siguiente afirmación: el sujeto no es copia de la realidad, sino es construcción de sí mismo. Ahí viene ese punto de vista del propio Piaget. 1909 surgió otra mujer que funda una escuela llamada la Casa de Bambini en Italia. Claro que de ahí vino ese rumor, se podría decir histórico, de la propia Montessori, que se decía que era la única mujer que había obtenido la licenciatura en medicina en una universidad en Italia. Pues eso realmente es parte de la fantasía. Hubo otras mujeres, en efecto. María Sí, bueno. Montessori. Te escucho, ilustre María Elena, te escuchamos. Disculpe, es que no lo escuchaba a usted, pero en- creo que cuando le doy silenciar yo ya no le puedo escuchar a usted. No, si quieres, deja tu micrófono abierto, ilustre María Elena. Sí, porque si lo quito ya no le escucho a usted. No, no sé qué por qué no puedo Ok, escucharlo. sí, son Ok, muchas dificultades, pero qué bueno que estés aquí. Bienvenida. gracias. Muy bien. Entonces, 1909, María Montessori funda lo que se va a llamar la Casa de Bambini en Italia. Recuerden que la propia Montessori escribe este libro que se va a llamar Pedagogía Científica. Montessori, recuerden que ayudó mucho lo que es el tema de los niños de la calle, niños abandonados. Eso es una gran realidad que causa sufrimiento. Vean actualmente. ¿Por qué no hablamos de una mediación pedagógica en el tema de los migrantes en México, en especial México? ¿Cuántos niños son abandonados? El tema de la guerra. ¿Qué va a pasar con ellos con su formación cognitiva? Montessori, ¿qué hacía? Recogía a los niños de la calle y los llevaba a la casa de Bambini. La casa de Bambini, ¿qué existía? Había muchos objetos pedagógicos, rompecabezas, muchos pizarrones, muchos cuadros, muchos aspectos que el niño pudiera ir construyendo. Claro está que ese tipo de escuelas se hizo precisamente para que pudieran los niños poder ir encontrando su propia identidad. Recuerden que la anterior clase que tuvimos, la palabra identidad significa lo que se repite siempre lo mismo en latín. Idem,s lo que se repite siempre lo mismo. A eso hacemos alusión en términos de identidad. Ahora bien,
Si lo vemos del punto de vista ya de la reflexión de esta materia de mediación pedagógica, ya hemos visto el concepto de persona. ¿Se acuerdan que vimos al dramaturgo llamado Aristófanes? Fue un dramaturgo que escribió de un tratado de las nubes, así se llamó, de Aristófanes. Aristófanes, al igual que sus obras de teatro, tenían que salir varios personajes para que pudieran ir interpretando diferentes roles. A ese tipo de personajes se les llamó personas. De ahí viene el concepto de máscara. La palabra persona significa en griego máscara, ¿no? Bien, eso fue con el tema del propio Jean Piaget. A partir del siglo XX en Rusia, bueno, estamos hablando prácticamente antes de que surgiera lo que se va a llamar la Revolución de Octubre de 1917, donde matan al zar Nicolás, se arma toda la revolución, sube al poder Lenin y se va a imponer todo el materialismo. A eso se le va a llamar la corriente materialista. En ese ambiente, antes de ese ambiente de la Revolución de Octubre, surgió un hombre llamado Iván Petrovich Pavlov. Fue curiosamente un religioso ortodoxo. Aquí está la hermana Belia, que sabe muy bien que la religión ortodoxa rusa es muy distinta a lo que es el catolicismo, ¿no? Hay una segmentación impresionante en temas de los dogmas, ¿no? Entonces, Pavlov empezó a hacer experimento en un laboratorio con animales. Por lo tanto, en el momento, por ejemplo, de asociar cierto movimiento, cierto sonido con comida, lo empezó a utilizar. Sonaba la campana y se acercaba a los perros, bueno, actuando precisamente como si fuera una comida, ¿no? Entonces, ese tipo se llamó lo que se va a llamar actualmente el conductismo clásico o reflejos condicionados. Pavlov decía que el aprendizaje se encuentra en el sistema digestivo, en el sistema nervioso, pensaba Pavlov, en el sistema nervioso. Tiene lógica, porque no sé si ustedes se acordaron un poco de Maslow, el psicólogo social de Estados Unidos, que llegó a decir que si un niño no ha resuelto, no ha cubierto sus necesidades básicas de comer un alimento, imposible que se dé un aprendizaje. Vean, actualmente uno de los problemas de la mediación pedagógica es que el problema de la alimentación correcta en los niños de educación básica en México. Tomando lo que dijo Pavlov, si la educación está en el sistema digestivo, por lo tanto, es imposible que yo, teniendo hambre, pueda yo aprender. Vean, esos son los grandes dificultades de este tiempo. Y no solamente el aspecto interno de la alimentación, sino también el aspecto climático afecta al aprendizaje. Ahora lo sabemos. Recuerden, por ejemplo, que comentó Howard Gardner en su libro Las inteligencias múltiples, el psicólogo de Harvard hablaba más de 11 inteligencias. Una de esas inteligencias se llamó inteligencia naturalista, así se le llamó inteligencia naturalista. Por lo tanto, una forma, por ejemplo, de llevar a cabo valores, ética dentro de una institución educativa es que el alumno lo pueda vivir. A eso se le llama educación basada en preguntas. ¿Quién la fundó ese tipo de estrategia? Sócrates. Sócrates, que fue un filósofo panzón, estaba muy panzón, creo que tenía un poco de lombriz, andaba por ahí en el ágora platicando un poco. Sócrates no escribió nada, su mamá fue partera, su papá fue escultor, andaba por ahí en el ágora haciendo preguntas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el amor? Él fue el que fundó la educación basada en preguntas. Por lo tanto, parte del propósito de una mediación es que el alumno aprenda a preguntar, aprenda a indagar, aprenda a defenderse a sí mismo. Eso es importante que no lo pierdan de vista. Recuerden, esto es importante también. El aula de clases
No es el único lugar que se va a buscar respuestas. El aula de clase, su rol no solamente es dar respuestas, sino también dar dudas y proyectos. Es importante que no lo pierdan de vista, ¿no? Bien, Pavlov, la educación en el sistema digestivo. Muy bien, prosigo. Ahora bien, en efecto, ilustra Andrea, se trata de eso, el aprendizaje autónomo que tanto se está diciendo, y sobre todo que sea una autonomía, pero también de compromiso de libertad. Recuerden que actualmente todo el mundo pretende ser libre, pero nadie quiere compromisos, ¿no? Es decir, a mayor libertad, mayor los riesgos. Todo el mundo quiere ser libre, vean, todo el mundo. Yo quiero ser libre, yo quiero decidir sobre mi cuerpo, espérame, va a haber consecuencias. Yo, por ejemplo, si me hago una cirugía, me puedo morir. Hay consecuencias, ¿no? Eso es precisamente lo que comenta el aprendizaje autónomo. Muy bien. Bien, se publica un libro, ya voy a entrar aquí, el libro de los valores, con el tema de la educación, porque dentro precisamente de la materia se trata de que se vaya comprendiendo un poco la reafirmación de lo que trata precisamente la materia. Ahorita les voy a explicar un poco qué significa currículo, es una palabra latina. Bien, a partir de 1762 se publica un libro llamado El Contrato Social. El Contrato Social lo publicó, pues, un enciclopedista un poco extraño, que por ahí dejó algunos hijos abandonados, por cierto, pero dice algo interesante. El Contrato Social es un libro que lo publica Juan Jacobo Rousseau, lo publica en ese tiempo, en la época lo que fue el siglo de las luces, la enciclopedia, era un consenso racional de toda la sabiduría aparentemente humana, y en el contrato social dice lo siguiente Rousseau: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Por lo tanto, aquí viene dos posturas. En efecto, Ana Laura, veo que te causa, pues dice, oye, profesor, ¿cómo? Me parece que la sociedad, ¿quién corrompe a quién? No, es lo que hemos visto. Por lo tanto, es tipo de la reflexión precisamente de ver, bueno, ¿qué dice Rousseau? Rousseau dice que el niño nace bueno. El problema de ese niño, de la inocencia del niño, es que la sociedad lo corrompe. Hago un paréntesis ahí. Hay un libro que se lo recomiendo ampliamente, se llama La infancia recuperada. Así se llama, La infancia recuperada, de Fernando Sabater, editorial Ariel. La infancia recuperada. Sabater apuesta por el mundo mágico en los niños. ¿Y qué pasa con ese mundo mágico del niño? Ustedes saben eso. Santa Claus, la Navidad, el rantón de los dientes, etc. Ese es el mundo mágico del niño. Uno dirá, oye, profesor, pero ¿es correcto el mundo mágico? Pues sí es correcto, porque gran parte del significado de la infancia proviene de ese mundo mágico. Pero ahorita un niño está propenso a ver escenas en una televisión que no sabe qué es. Va en el auto y ve espectaculares que dice, oye, papá, ¿qué es esa imagen? Está ahorita sobreestimulado la vida de la infancia, que están viviendo un mundo que todavía no lo han aprendido y están tomando decisiones tampoco no adecuadas. Vean, ahorita. Por lo tanto, me parece que Rousseau tenía razón. Yo creo que un tipo de mediación pedagógica debe de ayudar para dar y ayudar que el niño se mantenga todavía en su fantasía, que es un tema muy importante en términos pedagógicos. Pero para llevar a cabo todo eso, es importante que se haga un buen diseño curricular. La materia lo comenta, su materia. Recuerden, ya lo vimos, ilustre Horacio por acá. La palabra currículo viene del latín clásico, que significa curro, currere, curro, currere, que significa camino, camino del aprendizaje. Eso es lo que significa, caminos del aprendizaje. Oye, profesor, tiene lógica. ¿Qué significa esto? Sí, una institución educativa desde el nombre, desde las personas de seguridad que están a la entrada, si te permiten entrar o no,
desde la recepción, los coordinadores académicos, el director, todo eso es un diseño curricular. También entra, claro está, los bloques de lo que se va a decir el diseño instruccional. El diseño instruccional se pregunta, ¿cómo vamos a enseñar? Eso es un diseño instruccional. Y el diseño curricular se pregunta, ¿qué vamos a enseñar? Por lo tanto, vean la gran diferencia. No, ahorita les voy a decir un poco más sobre este punto, pero el diseño curricular es, ¿qué vamos a enseñar? Si ustedes pretenden que una educación tenga tintes transversales, es importante que se enseñe el tema de la virtud y de la moralidad. Ahorita, estamos aquí, parte del diálogo que hemos mencionado, por ejemplo, en el caso de su compañera Susana, que ahorita estuvimos dialogando, ella mencionaba y argumentaba precisamente la falta de, el docente está perdiendo terreno, ¿no? Es decir, ¿qué le compete al profesor y cuáles son los límites de un docente? Recuerden que la educación no solamente es una educación totalmente instrumental de adquisición de intelecto, no solamente es eso, no se les olvide. La educación no solamente tiene un tinte instrumental, sino también un tinte cívico. La educación también ayuda a la educación cívica. ¿Cómo, profesor? ¿A qué se refiere? Siéntate bien, no abra la boca cuando comas, no digas groserías en el aula, respeta al profesor. Esa es una educación cívica y a eso le llamamos currículo oculto y ahorita se los voy a explicar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, ilustres? Veo que nada más me observan desde esa lejanía muy, muy, muy lejana. ¿Tienen algún comentario, ilustre Horacio? ¿Ya dejaste de ver Laura en América o todavía lo estás viendo? Pero eh, con un sonido bajito, ilustre Horacio. ¿Cómo se llama? Le cambié ya, le puse a otro, otro canal. Totalmente ilustre, excelente. ¿Cómo ves este tema, ilustre Horacio? Muy bien, ilustre Horacio, excelente. Eh, apreciar la hermana Belia, ¿cómo has estado? Bienvenida. ¿Tienes algún comentario que hacer? Gracias, profe. Eh, es importante esto de la mediación en la educación, ¿verdad? Por lo que implica, ¿verdad? Tanto como docente, como estudiante, para poder realizarlo lo mejor posible. Así se me ha hecho muy interesante las semanas, las lecturas, los trabajos. Sí, por supuesto, y he visto tus ideas, hermana, también en cada una de tus configuraciones. Sin duda, tú estás ahí también en la parte espiritual también. Es decir, no solamente cultivar la materia, sino cultivar el espíritu, ¿no? Y tú sabes muy bien que, por ejemplo, el Papa Francisco, en esta encíclica que tanto se habla de hermanos todos, hablaba precisamente de salir a esa periferia al encuentro, ¿no? Y fíjate, ilustre hermana, una vez comentó Sabater que el sabio no enseña porque le molesta la ignorancia, ¿no? ¿Quién enseña? Aquel que ha conocido su ignorancia, el profesor. Entonces, podemos decir que la ignorancia es una herramienta también necesaria. Imagínense si todos supiéramos algo ya. Pues para empezar, yo no tuviera chamba. Yo no estuviera aquí, estuviera hablando, ¿no? Sin fin de cosas. No, no tuviéramos chamba los docentes. No, oye, profesor, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué me dice así? Sí, en efecto. Es decir, bendita ignorancia, claro, está bien sujetada, bien acompañada, y ahí se le da un sentido, se podría decir, reflexivo. Fíjense que hubo una escuela muy escandalosa que lo publica precisamente la editorial Fondo de Cultura Económica, se llama Summerhill, así se llama la escuela, una escuela inglesa, la escuela de Summerhill de Alexander Neal, así se llama el libro, Summerhill de Alexander Neal. La escuela es Summerhill de Alexander Neal. Esta escuela permitió algo que ese es como el gran debate, el tema de la libertad en los jóvenes. ¿Qué permitió la escuela de Summerhill? Que los jóvenes
entre hombre y mujer, pudieran estar juntos en un internado, sin prácticamente, sí, había guía de docente, pero en las noches, pues los jóvenes estaban juntos, ¿no? Y resulta que, pues, salieron muchas chicas embarazadas. Y fue un escándalo, porque se trató de llevar a un tipo de escuela al ambiente totalmente de libertad, ¿no? Entre comillas. Fue un escándalo esta escuela de Summerhill. ¿Y esto qué ocasiona? Que también los parámetros de la libertad también tienen límites, no lo pierdan de vista. Por lo tanto, el propósito de una escuela en este siglo XXI tiene varias características. Uno, educación cívica, que les he dicho. Siéntate bien, no digas groserías. Dos, enseñar al alumno, enseñar al alumno totalmente fijo que la vida tiene límites. No todo lo podemos hacer. No, no todo, no somos omnipotentes, para empezar. Límites. Es decir, si tomas un auto y vas a toda velocidad, puedes morir. Aunque lleves una corbata bonito, estés viendo la aura en América, puede ocasionar un gran accidente. Hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, el siguiente punto es eso, enseñarle al alumno que la vida, la constitución, la libertad está dentro de los parámetros de los límites. Ese es el segundo punto. Muy bien, adelante Ana Laura, ¿quieres comentar algo? Oh, sí, ¿me escucha, profesor? Sí, adelante. Ok. Ahorita que comentó el hecho de la educación cívica, para mi preproyecto y empaparme un poco más sobre qué es lo que sería una clase presencial, fui a pedir permiso a una primaria que está cerca de aquí de mi casa para que me permitieran escuchar una clase. Curiosamente, estuve alrededor de unas 4 horas más o menos y vieron español y matemáticas. Lo que yo estaba observando es que a lo largo de esas 4 horas, como que no había un control de grupo. Los niños se paraban, para esto el grado era tercer grado de primaria. Entonces yo notaba que los niños se distraían fácil, se paraban y caminaban entre ellos. Varios niños no terminaban ejercicios y la maestra delegaba el ejercicio a tarea. Entonces la maestra solo como que decía, ok, siéntate, pero como que no lo reafirmaba más de una vez. Y solo lo dijo una vez en las 4 horas que yo estuve ahí presenciando. Entonces me puse a pensar el hecho de la formación cívica, como usted lo mencionaba. ¿Cuántas veces le tendrías que repetir a tu salón de clases que deben sentarse y deben prestar atención? O si tendríamos que modificar la manera en que se está dando la clase para que los niños presten más atención. Entonces fue interesante ver las 4 horas de clase y sí me quedé como con varias dudas de, esto también se suma a una educación con valores, el hecho de implementar la formación cívica y volvemos al hecho de hasta dónde tengo permitido como docente meterme en la educación del alumno. Sí, por supuesto, ilustre Ana Laura. Sobre todo, aquí lo importante es que tú puedas reconocer también, ¿no? Tú eres de la carrera de educación, ¿no? Estás estudiando educación, pues vas a ser especialista en educación, una licenciada en educación, que es muchísimo, y vas a poder identificar precisamente, decir, bueno, yo como llevé esta materia de mediación pedagógica, pues puedo dar una alternativa en todo esto. Recuerden, y lo comentas bien, Ana Laura, ya nos vamos a un pequeño receso ahorita. Recuerden que una cosa muy distinta es escuchar a un adulto y otra cosa muy distinta es escuchar a un niño. Ahorita les voy a contar un poco el método lancasteriano de Joseph Lancaster, el método de monitores, de qué va, porque esa es una excelente estrategia, ilustra Ana Laura, de cómo le puedes enseñar a un niño que enseña a sus compañeros, que hablen el mismo lenguaje. Ese es el método de monitores que el docente lo debe de utilizar. Cuando existe esa gran dispersión en el aula de pequeños que anden por ahí deambulando, tienes que nombrar a varios que sean los monitores, los más avanzados intelectualmente y académicamente, que
guíen a sus compañeros. Ese es el método de Joseph Lancaster, el método de monitores. De hecho, esa corriente pedagógica llegó a México en el siglo XX, pero ahorita les voy a platicar un poco de eso. ¿Qué les parece? Muy bien, tomemos un pequeño receso, ilustres, volvemos a regresar con la misma liga. ¿Qué les parece? Excelente. Perfecto, profesor, gracias. Muy bien. Muy bien.